Un saludo a todos los compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, Loce Medina, saludarlos, su amigo Eri González. Damos seguimiento a este programa de YouTube, Ándale Pinolero, desde Durango, con los temas que hoy nos competen, con los temas que hoy nos obligan moralmente a debatir, a reflexionar. Pues tenemos un invitado de lujo el día de hoy en este canal, el licenciado Luis Medina. No se aprobó, Luis, empezar a platicar sobre este tema. No se aprobó la reforma eléctrica. El presidente propone un cambios a la ley minera, en la cual con la mayoría simple, que sí la tenemos, quienes estamos luchando a favor del pueblo, contamos con esa ventaja. ¿Qué fue lo que pasó? Empezamos en el tema y luego el presidente propone esto, ¿no? Preservar el litio, hacer una reforma a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la ley minera para crear un organismo público descentralizado encargado de la explotación y aprovechamiento de este recurso que será vital para las próximas generaciones y que pues hoy es un área estratégica también. No se otorgarán concesiones a ninguna empresa privada, será el litio de la nación. Todas estas interrogantes, Oso, las tenemos ahorita sobre la mesa, y pues te dejamos los micrófonos para que nos des tu opinión y vamos a seguir interactuando con algunas inquietudes que nuestra audiencia por ahí tiene, que nuestros equipos de trabajo en este espacio progresista. Es un lujo tenerte. Pues adelante, Oso, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo que se acaba de lograr es muy significativo, porque combinada lo de la ley de la industria eléctrica con la reforma a la ley minera, pues se logran la mayor parte de los objetivos de la reforma eléctrica, con la salvedad de que no están amarrados en la Constitución. ¿Y por qué es importante que estén amarrados en la Constitución? Porque el procedimiento para modificar una norma constitucional es más complejo que para modificar una norma legal. Pero de cualquier manera, mientras Morena no pierda la mayoría legislativa en ambas cámaras, pues está debidamente resguardados los objetivos que se lograron. La creación de un organismo público para cubrir todas las fases de la actividad de litio, desde la exploración hasta la obtención de los beneficios. Aquí lo que yo quisiera compartir con ustedes es la circunstancia de que por primera vez hubo una decisión de jalar con el capital extranjero de manera consciente y deliberada de parte de una oposición que yo percibo muy desesperada, que anda tratando de lavarse la cara, inventando que la reforma eléctrica estaba en contra de los acuerdos de París, inventando una política de protección ambiental que solo está en su discurso, porque es una oposición que no tiene méritos en la defensa real del medio ambiente en el país tan brutalmente destruido por las empresas mineras, por la Coca-Cola, por en general la industria extractiva. Así las cosas, creo que este paso que dieron va a dar lugar a una reflexión que yo supongo que va a debilitar profundamente a la oposición. Creo que es un indicio interesante, es que el Movimiento Ciudadano se deslinda de esa postura al día siguiente al participar en la sesión en la Cámara de Diputados, donde se discute la reforma del litio, la reforma de la ley minera, y la avala en lo general, discrepando en lo particular. Y cuando la misma llega al Senado, el Movimiento Ciudadano nuevamente
le da su voto, diferenciando su postura ya de la del PRI, PAN y PRD. Pero al mismo interior del PRD, de esos grupos parlamentarios, hubo un voto diferenciado, puesto que algunos optaron por votar en contra y otros por abstenerse. También es interesante el dato de que de los 5 senadores que integran el grupo plural en el Senado, 4 dieron su apoyo expreso a la reforma a la ley minera. ¿De qué se trata, pues, este debate? Bueno, de que se está replanteando el choque fundamental de la historia mexicana entre las posturas nacionalistas y la postura, digamos, pro extranjera, vamos, que existe desde que México existe. Aquí creo que es muy importante que Morena incorpore a su discurso cotidiano una diferencia que refuta la visión del neoliberalismo. No es lo mismo interés público que interés empresarial. Creo que eso es algo fundamental, porque el interés empresarial se le ha presentado a la sociedad como si fuera interés público, de tal manera que solo lo que beneficia a los empresarios es de interés público. Y esto tiene que ver mucho con el discurso con el que el neoliberalismo desmanteló un Estado que había sido construido a partir de los derechos sociales durante la Revolución Mexicana, plasmado en la Constitución del 17. El Estado que surgió de la Revolución Mexicana es un Estado con compromisos sociales, más allá de guardar el orden, más allá de hacer valer el Estado de Derecho. Los artículos 3, 27 y 123 le otorgan garantías a los mexicanos en la cualidad de grupos sociales, el derecho a la educación, el conjunto de derechos para los trabajadores y desde luego las 3 formas de propiedad sobre los medios de producción presentes en el 27 constitucional, la social, la privada y la pública. Pero el salinato destrozó la propiedad social. Una de las medidas que tomó para tal efecto fue la de privatizar el ejido, reformar la ley agraria para que los ejidatarios aceptaran o no pudieran defender sus posesiones porque las ingresó al mercado. Así las cosas, a estas alturas, creo que va a tener que revivirse el debate en la historia nacional, porque avanzó mucho el pensamiento neoliberal en los políticos, incluyendo algunos que están ahora en Morena. En Morena hay varios que votaron por la reforma energética de Peña Nieto, no solamente los del Verde, sino gente que era legislador y ahora también lo es, pero que ahora vota en contra. Esto es algo muy importante porque yo no vi a todos los líderes de Morena definirse en torno a la reforma, estar activos en la defensa de esta propuesta, de este proyecto de reforma eléctrica, como que asintieron, votaron a favor, pero yo no los percibí activos en la defensa de este objetivo de la reforma eléctrica. El caso del litio es un caso en donde se aprovechó el momento oportuno. ¿Por qué? Porque los países que pudieran presionar, que son fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra y Australia, no están en condiciones de hacerlo por la coyuntura derivada de la guerra de Ucrania. La situación internacional, la geopolítica, generó condiciones para que México fuera más allá, inclusive de la propia reforma eléctrica, en mi opinión. Por eso, pues, creo que no dejaré de lamentar que esta vez no se haya podido. Sin embargo, hay 2 autosuficiencias contundentes en el mundo contemporáneo a la que tendrán que responder todos los países, todos los estados nacionales. La autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. La dependencia en esas 2 áreas de variables en el exterior la
el predominio del interés privado en energéticos y en la producción alimentaria expone gravemente la capacidad de respuesta de los estados a las situaciones que se van presentando. Creo que Europa en estos momentos está viviendo una situación de una dependencia extraordinaria en energéticos, a tal grado de que es más simbólico que real el conjunto de represalias económicas contra Rusia. Por eso Putin puede decir con toda verdad de que la guerra económica contra Rusia está fracasando, porque está produciendo efectos que están afectando el nivel de vida de los pueblos cuyos gobiernos participan en esas represalias. Y es justamente a partir de su papel en el mercado energético, como Rusia tiene un escudo extraordinario que le pone límites a la capacidad de respuesta de la OTAN. Los propios Estados Unidos han tenido que pasar el trago amargo de acudir ante Nicolás Maduro, pactar una tregua y negociar para que Chevron pueda estar refinando 1 millón de barriles diarios de petróleo venezolano. Todo esto son elementos que recuerdan el conjunto de circunstancias que leyó acertadamente el gobierno del general Lázaro Cárdenas para expropiar el petróleo. Esta es una gran diferencia. La gran diferencia es que ahora la política está excluyendo la expropiación como medida estelar, aunque el Estado mexicano tiene facultades expropiatorias, pues que pudiera resultar cuando acabamos de ver una exhibición de impudicia cívica de 203 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, a sabiendas de que estaban participando del mismo lado de la Embajada de los Estados Unidos, de la Cámara de Comercio americana, del gobierno de España y de las transnacionales de la energía como la italiana Enel y la española Iberdrola. Sin sigilo, sin disfraz, abiertamente se colocaron de un lado del conflicto, pues que los hace merecedores del calificativo que mucha gente les está endilgando, el de traición, porque en mi opinión sí actuaron de manera muy desleal con los intereses generales del país y con los intereses de los mexicanos. Esto plantea un reto. Eso te interrumpo. ¿Qué costos va a traer esta traición? Porque, como tú dices, fueron descarados estos diputados del PRI, del PRD, de Moreno, del PAN. Algunos dicen que el PAN actúa en toda congruencia contra una visión empresarial y ahora cooptados por esta visión neoliberal que ha gobernado los 40 años. Viene un debate, mucha gente se va a salvar la cara invocando los acuerdos de París, va a tratar de invocar la defensa del medio ambiente, porque es inconfesable la postura de estar defendiendo el interés extranjero. Entonces, creo que los que votaron por ese lado, particularmente del PRD y del Movimiento Ciudadano, están tratando de reivindicar los acuerdos de París como razón por la cual se decidieron en contra de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque están conscientes de que el pueblo mexicano repudia mucho que en un conflicto con el extranjero hayan optado, ¿sí?, por favorecer los intereses contrarios a los intereses de nuestro país. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que en ese sentido Morena está en condiciones de organizar una permanente jornada reivindicativa de una visión de país que se sustenta en la noción de soberanía y que ya no debemos tenerle miedo a reivindicar la economía mixta y no debemos tenerle miedo a defender el nacionalismo mexicano, porque los intelectuales pusieron de moda el desprecio al nacionalismo en México. Hablo de esa generación de intelectuales seducida por Carlos Salinas de Gortari. Esta historia empezó con la desaparición de la clase de civismo en el sistema educativo mexicano y con una lluvia de juicios críticos de desprecio
a la nación del nacionalismo mexicano. El nacionalismo mexicano se empezó a llamar ideología de los 70, anacronismo, como si fuera la soberanía una condición pasajera, temporal, que no tuviera que ver con lo que verdaderamente sucede. ¿Sí? Es decir, no hay país que mientras exista no tenga que estar defendiendo su soberanía. Los que tienen discursos contra el nacionalismo son los centros de poder que necesitan derribar las barreras que le oponen a la nación. Es muy fácil ser imperialista y estar en contra del nacionalismo. Ahora, ojo, es muy importante distinguir el contenido del nacionalismo mexicano del contenido que tiene el nacionalismo en Europa o en los Estados Unidos o en Canadá. En ese mundo occidental, el nacionalismo es supremacista, está muy contaminado de racismo. No es un nacionalismo de mestizos, de pueblos mezclados. Es un nacionalismo de gente que se lee a sí misma como superior y que excluye. En Europa el nacionalismo es un discurso que asume la derecha, no la izquierda, pero no es el caso de América Latina y no es el caso de México. En México el nacionalismo es un discurso, una visión autodefensiva, antiimperialista, no supremacista, sino reivindicadora de México para los mexicanos frente a una potencia que ha reivindicado América para los americanos, pero que entiende que los americanos son ellos, no somos todos los habitantes de este continente. Así las cosas, creo que pues tenemos que avanzar en esa dirección, a estar reivindicando la historia nacional como la fuente de alimentación de la visión para las batallas del presente y para estar defendiendo recursos como el del litio. No es un problema fácil, con el litio era posible porque apenas comenzaba la implantación de los extranjeros en el territorio nacional alrededor del litio. Pero qué difícil va a ser hacer algo semejante con el oro o hacerlo con la plata, porque allí están hasta la cocina los intereses del capital extranjero. ¿Y qué hacer con los ferrocarriles nacionales? Fue el gran equívoco de Cedillo de enajenar los ferrocarriles nacionales. Sigue gravitando como un gran hueco para el desarrollo nacional. De difícil reversión, cuando menos en el terreno inmediato, o recuperar para el Estado mexicano hegemonía en el sistema financiero, es decir, nacionalizar la banca, no en el sentido de estatizarla, pero sí en el sentido de recuperar los niveles de participación del Estado que alguna vez tuvo para los diversos tipos de servicios financieros, para que la banca de fomento, la banca de Estado, deje de cumplir prioritariamente funciones de intermediación entre el solicitante de crédito y la banca privada. Creo que hay retos en el futuro que hablan de que los mexicanos tenemos que apostar por esa visión de seguir reivindicando la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque hay una porción de clase política mexicana integrada por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, que se sumó junto con la Coparmex y los órganos empresariales conscientemente al mismo bando del gobierno de los Estados Unidos, de las transnacionales. Es decir, a diferencia de lo que nos sucedió cuando se aprobó la reforma energética en el 2013, esta vez no hubo sigilo, no fue un debate dentro del círculo rojo, nada más encapsulado. Esto fue a la vista de todos. Este escenario ahora fue mucho más compartido. Y si bien es cierto que mucha gente se empezó a acercar al tema a través de las mañaneras, a través de este gran debate, la verdad es que las fuerzas políticas que estuvieron dispuestas a traicionar al país quedaron, creo yo, muy exhibidas, ¿no? Y creo que hay que estarlo haciendo notar. Creo que debemos recorrer territorio en reuniones informativas, explicándole a la gente de manera directa las consecuencias de una postura u otra, lo que significa un camino y lo que significa
el otro, ¿verdad? Oye, eso, muy parecido el golpe que se le da al pueblo y al Fobaproa o a la misma firma del pacto, el pacto contra México, ¿no? ¿Qué costos va a tener esto políticamente? Dice Gerardo Fernández Noroña, que significa la muerte política de todos estos actores políticos que ahora son... Pues yo creo que hay que procurar que sea, porque creo que ya mostraron que no merecen sobrevivir como opción electoral para los mexicanos con esa vocación de traición. Pero creo que hay que distinguir si ellos hubieran derrotado una propuesta de reforma a la Constitución, por ejemplo, para la revocación de mandato, si se hubieran unido para no permitir la revocación de mandato, pues ellos tendrían todo el derecho a ostentar que dieron una exhibición de fuerza, que mostraron que la oposición es fuerte y que se trata de una derrota política de Morena, del presidente de la República. Pero esta vez estábamos ante un conflicto con el exterior, un conflicto como el que decidió al general Miguel Negrete, que fue un general muy ameritado en el bando conservador, sumarse a su peor enemigo, que era Benito Juárez, porque tal como lo dijo, primero tengo patria que partido. O como lo hicieron en 1914 los campesinos armados en los tres grandes ejércitos que fueron el de Zapata, el constitucionalismo y el de la División del Norte. Los gringos tuvieron que retornar a su país sin avanzar del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Nadie les aceptó su participación para tumbar a Victoriano Huerta. Hubo el cierre de filas espontáneo, popular, que habla de una idiosincrasia ya formada, ya construida en la mentalidad nacional. Por eso creo que cometieron un gravísimo error político los opositores, pero ese error político solo les costará si somos capaces nosotros de darle claridad a los mexicanos. Y yo espero que eso se manifieste en repudio electoral, ya en este proceso electoral, que podamos asegurar la victoria en las plazas más competidas para nosotros, que son la de Durango y la de Aguascalientes, puesto que en las otras parece que se tiene una razonable confianza en la ventaja electoral. Y creo que, pues eso, hacerlo inteligentemente, ¿sí? También hay que saber hacerlo argumentadamente. Claro. Oye, Soso, ¿qué beneficios traerá esta ley minera para los mexicanos? Decirle a nuestra audiencia, se habla de los cambios del artículo 10, donde solo podrán explotar y explorar el litio y aprovechar las personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos. Mira, la industria automotriz tiene un tránsito, tiene un camino, la de la conversión a los autos eléctricos. Para lograrlo eso, el litio es un elemento sin el cual todavía no se inventa cómo. Es decir, el litio es un componente de las baterías para los carros eléctricos. Y como año tras año, todos los países, entre ellos México, estarán transitando en esa ruta. Todavía México tiene una planta vehicular de 50 millones de autos que dependen de gasolina, de diésel, pero la perspectiva de la electrificación de la locomoción, porque no nada más son vehículos, también son trenes, ¿verdad? Es una perspectiva que reclama mucho litio. Nosotros tenemos el 3% de las reservas del planeta hasta este momento detectadas. Somos parte de 22 países que ya han localizado litio. México está dentro de los 10 con más reservas en ese respecto, pero la exploración es incipiente. Sabemos que tiene Zacatecas y San Luis, Sonora, pero seguramente falta detectarlo en muchas partes del territorio mexicano. El litio, además de sus usos para la industria eléctrica, para la locomoción eléctrica, la industria automotriz, también es componente para los teléfonos celulares y también tiene usos
medicinales porque forma parte de medicamentos recomendados particularmente para trastornos cerebrales. El litio se usa, ¿verdad? Como elemento medicinal. Y seguramente habrá más investigación científica, más desarrollo, más tecnología en ese futuro. Los chinos, que son el país que más potencia tiene con lo del litio, están explorando todas estas posibilidades, pero creo que todo el mundo va a potenciar mucho el litio, es decir, pronto habrá más episodios de conflicto entre las potencias y los países que tengan litio. El golpe en Bolivia contra Evo Morales tiene su motivación profunda, no pública, en las grandes posiciones de litio que tiene ese país. En ese terreno está todo por empezar. Se va a empezar a vivir la negociación con los corporativos sobre todo de China, de Estados Unidos, de Inglaterra y Australia, porque de todos los proyectos solo hay uno de mexicanos y está en la fase de exploración y es de Germán Larrea, por cierto, del Grupo México. El resto son extranjeros, pero la ley del litio pues, es un frenón que le dan a esas posibilidades. Creo que ya quedó debidamente blindado jurídicamente eso. Oso, podemos hablar de un empate. La oposición traiciona al pueblo, traiciona la soberanía, traiciona esta visión nacionalista que nos caracteriza desde la Revolución Mexicana y que fue parte en su momento del Partido Revolucionario Institucional, que creo que es el gran perdedor, ¿no? Traiciona sus principios, no solo traiciona al pueblo, pero ¿tú crees que sea un empate y Andrés Manuel saca la ley con el argumento y igualando en parte las formas, pudiéramos decir, de cómo se llevó este proceso en dos etapas, ¿no? Primero el no pasar la reforma porque necesitábamos 3/4 de los votos, que no los alcanzamos porque la oposición sigue beneficiando estos intereses extranjeros, estos intereses privados, estos intereses del privilegio que han hecho tanto daño a este país. Pero al mismo tiempo, esta ley, que es parte de lo que ya el presidente tenía pensado, ¿podemos hablar de un empate o cuál es tu lectura sobre este respecto? Mira, a mí me parece que esas son especulaciones, pues, irrelevante, porque el conflicto no es entre nosotros y la oposición, es entre nuestro país y el interés avasallante de los consorcios extranjeros. Creo que no hay que llevarlo al terreno de conflicto entre mexicanos, es conflicto de mexicanos con extranjeros, y creo que no debemos ceder y aceptar ese esquema como juego de vencidas entre mexicanos. Eso es lo que le conviene a ellos. A ellos les beneficia tanto la versión de que ellos ganaron o de que nosotros ganamos o que hubo un empate, porque logran comunicar el conflicto como un conflicto entre mexicanos cuando es un conflicto de mexicanos con el extranjero, en donde el PAN impuso su visión histórica. El PAN nació oligarca y el PAN nació organizado por los que se opusieron a la expropiación petrolera. Es decir, su vocación pro extranjera está en su historia. Quien sí se traicionó a sí mismo fue el Partido Revolucionario Institucional, porque durante la mayor parte de la historia, desde 1929, ha sido el promotor de las nacionalizaciones que ha habido en este país. También se traiciona al Partido de la Revolución Democrática de una manera muy grave y el propio movimiento ciudadano. Sí, también se traiciona a sí mismo. No es un conflicto entre mexicanos. Ahora, los mexicanos que se pusieron de aquel lado no pueden admitir que se pusieron del lado extranjero. Por eso van a inventar que están defendiendo al planeta, que están defendiendo los acuerdos de París, que están muy preocupados por el medio ambiente. Pero eso es absolutamente falso. La Comisión Federal de Electricidad produce más energía limpia que ellos y los planes más sólidos de transición energética son los que tiene el Estado mexicano, no las compañías privadas. Y las obras más trascendentes para concretar el aprovechamiento
de la fuerza eólica pero particularmente del sol, son del Estado mexicano, como es el caso del enorme parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, y el que se instala en la techumbre del mercado de abastos en la Ciudad de México. Entonces creo que yo no estaría de acuerdo en visualizar esto como una pugna entre Morena y aliados contra el bloque opositor. Habrá que decirle a los mexicanos, este no es un pleito entre mexicanos, este es un pleito de mexicanos con los consorcios internacionales que quieren hacer con este recurso natural lo que han logrado hacer con otros recursos naturales gracias al colaboración, a la traición al país que encarnó Salinas de Gortari y sucesores, ¿no? Oso Medina, ya para ir cerrando y redondeando esta primer charla, ¿qué le podemos decir a los jóvenes? ¿Qué le podemos decir a los estudiantes, a los universitarios, a estas generaciones que tendrán la estafeta de llevar a este país a un mejor punto, a una mejor circunstancia, sobre esta nueva ley minera que ha propuesto Andrés Manuel López? ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué tienen que hacer y qué es lo que es el momento de corregir un error de mi generación, de la izquierda de mi generación, que sean capaces de ir en pos del conocimiento del mundo, de la cultura general, que sean capaces de valorar las hazañas de otros pueblos, pero que no cometan el error que cometimos nosotros, que nos volvimos expertos hasta en los detalles de las revoluciones cubanas, China, rusa, y que no le pusimos la atención que debimos ponerle a la Revolución Mexicana, a la historia nacional, no nada más a la Revolución Mexicana, a la historia de la nación. Eso es lo que sí hizo Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que ha expresado su admiración por el Che Guevara, pero que se reivindica en Cárdenas, en Morelos, Juárez. Yo, que vengo de la izquierda de concepción guevarista, éramos convencidos del foquismo como teoría del cambio revolucionario en América Latina, entiendo con el tiempo que nos fuimos con la finta de que las fronteras nacionales no tenían el valor que realmente tienen. Mientras haya países, haya fronteras nacionales, haya estados nacionales, habrá la necesidad de preservar la soberanía. Y esto es algo muy importante porque el discurso del saqueo neoliberal siempre se presenta como el discurso de los modernos, de los actualizados, de los que no son anacrónicos, pero hay que decirle a los jóvenes que la soberanía no es una moda pasajera, la soberanía es una constante en la historia de toda nación, no nada más de la nación mexicana, y que no hay pueblo que se pueda dar el lujo de renunciar a ser nacionalista. Tendrá que serlo, sí. Pues muchas gracias, Oso. Yo creo que esta reflexión es una lectura que nos hace repensar, que nos hace reflexionar, que los tiempos actuales cada vez tenemos que ser más prudentes con la naturaleza, con los recursos, las desigualdades que se crearon con este sistema hegemónico de los últimos años llamado neoliberalismo, pues son depredadoras, son salvajes, ¿no? Son terribles, son devastadoras sobre todo para los países empobrecidos, ¿no? América Latina, yo creo que podemos incluirla, este sistema neoliberal, este sistema basado en los mercados, que ahora pues ha trastocado todas las legislaciones de los países latinos. Y ahí está la lucha, ¿no? Ahí está la lucha que tenemos que dar, ahí está la lucha que se tiene que dar en las próximas generaciones e informar al pueblo, ¿no? Buscar decir este punto de vista, es esta cara de la verdad que no se atrevió en su momento ni Televisa ni TV Azteca, ¿no? Todo este cerco mediático, todo esta situación de corrupción de los periodistas que ha sido revelador en este sexenio y que Andrés Manuel, pues con todo esto ha marcado un antes y un después. No sé si quieras despedirte, Oso, con algún otro mensaje. Si no, con eso terminaríamos. No, pues mi gratitud y pues mi exhortación a que
por razones de avance del proyecto, sumen esfuerzos y saquen adelante la opción de Morena en Durango. Creo que es fundamental ir ganando territorio, pero hay que radicalizar la formación política porque lo necesitamos. Eso es lo que le va a dar la garantía al cambio, la convicción, la revolución de las conciencias. Y muchas gracias y mucha suerte en Durango. Gracias, Oso, desde Durango. Un saludo para Zacatecas. El Oso Medina, siempre tan solidario con nosotros. Pues nos despedimos en Ándale Pinolero. Su amigo Eri González, les deseamos buena tarde y nos vemos la próxima. Gracias, Oso, un abrazo. Hasta luego.